Hoy queremos mostrarles este lugar tan único. Ubicado al sur de México en el estado de Chiapas, esta ciudad lo tiene todo y tiene la magia de que cuando la visitas no te quieres ir jamás. Bienvenidos a San Cristóbal de las Casas. Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos en San Cristóbal de las Casas, pero antes de salir a dar un tour por el centro de San Cristóbal vamos a enseñarles dónde estamos. Seguimos aquí en el camping San Nicolás. Estuvimos acampando varios días en nuestra camioneta La Pituca. Bien a gustito, la verdad, porque en este camping hay de todo. Tenemos todas las comodidades. Tenemos baños, regaderas, mesa de billar, área común, fogatero, tenemos todo. Pero hoy no vamos a dormir aquí en La Pituca y ahorita les vamos a enseñar dónde vamos a dormir hoy. Algo importante que mencionar es que aquí en el camping San Nicolás hay espacio como para estacionar la camioneta, es RV Park, pero algo que está muy chido es que también tienen cabañas para rentar por día o por mes. Así que nos vamos a dar el gusto de disfrutar de una de estas cabañas y dormir algunas noches en esa que está allá. Miren este lugar. ¡Guau! ¡Qué hermosa cabaña! Ya quiero vivir aquí por siempre. Este es el lugar perfecto, tiene una vista hermosa, está súper luminoso, tiene todo lo que se necesita, está hermoso. ¡Ay, me encanta! Está hermoso. Ya me quiero echar una siestita yo también. Baño privadito con regadera. Vean qué bonito se ve. Pero lo mejor está acá afuera y es esta terracita con esta vista bien bonita. Y acá tienen un fogatero, o sea, puedes venir y hacerte tu fueguito acá afuera también. Y bueno, vamos a acomodarnos aquí en la cabaña, acomodar nuestras cosas y arreglarnos para aprovechar que hoy el día está soleadito, hoy no está lloviendo, así que vamos a conocer por fin el centro de San Cristóbal. Eso no quiere decir que no se largue a llover ahorita. Sí, claro, todo puede pasar Todo porque puede aquí pasar. el clima cambia bien rápido, pero vamos a aprovechar. Vámonos. Estamos entrando a una de las tantas peatonales de la hermosa ciudad de San Cristóbal de las Casas. Vean lo que es esta peatonal. Y es una de las tantas, pero vean qué hermosa. Caminar por las calles de San Cristóbal es realmente hermoso. Este pueblo en medio de montañas está lleno de buena vibra y te invita a quedarte más tiempo de lo planeado. La iluminación colonial, la música en vivo que resuena por las tardes y la diversidad cultural hacen de cada paseo una experiencia mágica. Cada esquina tiene su encanto y nuestra parte favorita fue la vista a las montañas que se tiene al final de cada una de sus calles. Definitivamente un lugar del que no nos queremos ir. En este restaurante argentino, cuando yo vine hace 7 años, estaba Maradona con la Copa del Mundo. Pero, miren ahora, está Messi, Argentina campeón. A ver, primeras impresiones de San Cristóbal. Pues se me ha hecho muy colorido, súper colorido por todos lados, muy bonito. Hay de todo, también un montón de ropa, artesanías, comida, café, licores, no sé, llevo muy poquito recorrido, una sola calle y ya vimos de todo, ya hasta compramos tabaco. ¿Pero te está gustando la ciudad en sí? Me gusta eso de que tenga calles que son meramente peatonales, pues para poder ir tranquilo, porque aquí también las banquetas son muy angostas. Ajá. Entonces esto de las calles peatonales me gusta mucho. Ahora estamos entrando a otra peatonal, pero esta no es tanto como de restaurancitos y de cafés, sino que más artesanías y más venta de cosas.
y hay mucha gente. Pero esta calle así es como para venir a comprar cositas. Y ya hasta al fondo está el mercado. Gorras, lentes, recuerditos, calcetines. Hay perritos como estos y Chinchu lo quiere comer. Muchas gracias. Vimos muchos de esto en todos lados y nos dio curiosidad. ¿Y qué son? Es harina de trigo rellenos de merengue. De merengue. Se llaman gaznates. Sí, vamos a probar. Vamos a probar. No manches. Sí. Buenísimo. Dale que estoy exagerando, pero no manches, está buenísimo. Es que tu reacción fue muy efusiva. No. No, qué buenísimo. Pruébalo, a ver, pruébalo. Detente y pruébalo. Pues mira, si no te gustan, yo me como los otros 3 que quedan. No, sí me gusta, solo que siento que mi lengua no estaba preparada para tanto dulce. Pues sí tan Pero está dulces, rico, pero ¿eh? yo me lo esperaba más dulce todavía. Está bien suavecito el merengue, está Ajá. como una nubecita. Está muy rico. Y el pan está buenísimo. Pues es como frito, crujiente, dulcecito. Buenísimo. Ay, tú no puedes comer esto, mi niño. Y acá al final de la peatonal por la que veníamos, está el mercado que decíamos. Me acuerdo aquí comprar un poncho bien baratísimo. Anda necesitada de carteras y yo de gorras. Y ahí tenemos opciones de todo. Y todo está súper bonito. Bueno, no preguntamos. Bueno, las gorras 170 pesos. Que es lo más barato que he comprado una gorra, creo. El mercado de artesanías de Santo Domingo es un verdadero espectáculo de color y tradición en San Cristóbal. Rodeando al impresionante templo y exconvento de Santo Domingo, este mercado al aire libre te ofrece productos únicos elaborados por manos indígenas. Desde textiles y joyas de ámbar hasta juguetes, sus precios son excelentes y te invitan a explorar cada rincón. Y cuando menos lo esperas, te encuentras con la majestuosa iglesia de Santo Domingo, una joya del barroco chiapaneco con su fachada ricamente ornamentada con anagramas, sirenas, angelitos indígenas y grecas vegetales. Es un recorrido que no puedes perderte, lleno de historia, cultura y belleza. Wow, esto sí que es arte. Qué bonita, por Dios. Como ven al Nico con una de esas. Y está buenísima. Pregunté y 2.50, así que vamos a ver si me animo. Todo está bien bonito, como los colores, las camisas. Todo está bien lindo. Mira esa, 200 pesos esa. Seguimos caminando por Miguel Hidalgo, otro de los andadores, y para terminar con el recorrido fuimos al mercado de dulces y artesanías. Aquí, cada rincón es una fiesta de colores y sabores. Encontramos dulces llamados suspiros, turrones y hasta dulces de manzanilla que nos hicieron agua a la boca. Los pasillos están llenos de calzado de cuero, vestidos coloridos y mucha ropa tradicional, auténticas obras maestras de la tradición local. Y lo mejor, todo a precios muy razonables, una experiencia que no te puedes perder si vienes a San Cristóbal. Oigan, y hay de todo, desde ropa, dulces y hasta los típicos recuerditos de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, los imanes, pulseritas, hay de todo en este mercado. Estos chalequitos y estas blusas sí los vimos en las cascadas de Agua Azul, me gustaron mucho, así que qué bueno que aquí también se pueden conseguir, pero lo que no he encontrado fueron unos overoles para adulto que me encantaron y aquí no he visto en ninguna parte, pero vamos a ver si los conseguimos entre todos estos locales. Justo estaba diciendo que quería uno de estos overoles que no había encontrado aquí y miren, que me vengo a encontrarlos. Ya encontré aquí el lugar donde lo voy a comprar, nada más que voy a seguir dando una vueltita. Tenemos que ir a sacar dinero Nico y yo y ya después volveremos a comprarme mi overol. Otro día nuevo en San Cristóbal de las Casas. Seguimos aquí en el hermoso camping de San Nicolás. Y hoy está soleadito. Veníamos de muchos días de lluvia, de que no paraba. Y hoy ya está soleadito. Hay que ver si aguanta todo el día. Así que vamos a seguir explorando San Cristóbal. A ver a dónde nos lleva el solecito.
amigos, llegamos aquí al templo de Nuestra Señora de Guadalupe, que es un templo que, como está actualmente, como lo conocemos, se construyó en 1834 encima del cerro del mismo nombre, en el Cerro de Guadalupe, y es la iglesia más icónica de todo San Cristóbal de las Casas. Para llegar, hay gente que dice que se suben 37 escalones grandes o 79 escalones. No los contamos ahorita que subimos, pero ni modo, vamos a tener que bajar y subir otra vez para contarlos y darles datos reales. Pero bueno, vamos a entrar a dar una vueltita por esta iglesia que se ve súper bonita. Además, algo muy chido es que desde aquí arriba, como subes tanto, se ve todo el pueblo, se ve todo San Cristóbal de las Casas, toda la ciudad se ve hermosa. Así que, pues bueno, a disfrutar de estas vistas y a conocer la iglesia. Vamos. Esta icónica iglesia es la más visitada en San Cristóbal de las Casas, la iglesia de Guadalupe. Construida en 1834 en la cima del Cerro de Guadalupe, es un lugar que combina belleza arquitectónica y espiritualidad. Subir sus 79 escalones puede ser todo un reto, pero cada paso vale la pena. Al entrar, tus ojos serán atraídos hacia el altar mayor, con su impresionante lienzo de la Virgen de Guadalupe rodeada de luces vibrantes. Además, los deslumbrantes vitrales que adornan las paredes te dejarán sin palabras. Un lugar imperdible para cualquier visitante en San Cristóbal. Y miren la vista que hay desde acá arriba. Esta calle es la Guadalupe, que es la que se transforma ya lo último en lo que es la peatonal principal, en el andador principal de San Cristóbal de las Casas. Estamos como a 5 cuadritas del andador. Y ahora va a tocar bajar todos estos escalones y los vamos a contar. 1, 2... 69. Aparte de los 69 escalones que son los de ahí arriba, también están estos acá, que son 10 más, así que son 79 escalones y vamos a seguir recorriendo San Cristóbal. Nos recomendaron ir al Museo Mesoamericano del Jade y realmente superó mis expectativas. Este museo es mucho más que una colección de joyas, es una ventana a la rica historia y cultura de Mesoamérica. Desde máscaras y figuras antropomorfas hasta collares y el ajuar funerario de Pacal, este museo exhibe una impresionante colección de objetos y joyas de 8 principales culturas mesoamericanas, incluyendo la olmeca, maya y azteca. Además de la impresionante colección de artefactos, ofrecen una experiencia educativa profunda y envolvente. Cada pieza cuenta una historia fascinante y la calidad de las exposiciones es realmente destacable. No te pierdas la oportunidad de descubrir este tesoro en San Cristóbal de las Casas y sumergirte en la rica herencia del jade. Te aseguro que será una experiencia inolvidable. Estoy flipandísimo, me fue increíble en el museo. Siento que es una parada obligada cuando vienes a San Cristóbal de las Casas. Neta, van a alucinar con la cantidad de máscaras y de piezas que tienen en exhibición. ¡Wow! Es toda una experiencia. La verdad es que superó mucho mis expectativas. Bien emocionada. Me encantó. Salí enamorada del jade. Así que si están en San Cristóbal de las Casas, ya saben que tienen que visitar el Museo Mesoamericano del Jade. Nuevamente estamos en el centro. Ahí está el andador Guadalupe, para la derecha está la iglesia. Y ahora venimos con el objetivo de encontrar un lugar pet friendly para comer. A ver qué hay de rico para comer en San Cristóbal. Miren, para allá al fondo se ve la iglesia. Y para acá el andador Guadalupe que vinimos el otro día. Pero seguimos por esta calle porque vimos que había un restaurancito por acá adelantito que era pet friendly, así que vamos a ver si eso es real. Aquí hay muchas tienditas, muchas verdulerías, carnicerías. Vimos una panadería que se veía bien, pero bien rica. Aquí, vean cómo se ve esta panadería.
Definitivamente después de comer vamos a tener que venir por un pan. Y acá al frente justo está el lugar que vimos que aceptan perritos, así que vamos a preguntar. En Chabelas Cocina Artesanal no solo nos dejaron entrar con chinchulín, sino que también es un hermoso lugar y con un menú de comida súper extensa. Te reciben con café americano o de la olla. Nosotros pedimos chilaquiles y un guarache. Disfrutamos muchísimo y es un lugar al que sin dudas tendremos que volver. Bueno gente, ya terminamos de comer, estuvo buenísimo, delicioso. Creo que de los últimos lugares que hemos ido a comer es el que más me ha gustado. Y aparte, como todo Chiapas, como todo San Cristóbal, muy barato. Pagamos en total como 200 pesos por todo lo que nos comimos. Eran unos chilaquiles gigantes, el guarache de Nico. Nos llevaron, ya vieron los panes, mantequilla, mermelada, café, mango con betabel, café, refil, un montón de cosas comimos súper por rico. 220 pesos. Todo está hecho al momento y sí, súper barato. El lugar también estuvo hermoso, buena música. Ajá. La verdad es que recomendamos Chabelas. Sí, buenísimo. Y yo creo que volveremos. Ajá. Ya se está largando a llover, ya están cayendo las primeras gotitas. Y ya compramos nuestro baguette en la panadería del frente de queso, ajo y perejil. Y en la carnicería que había al frente aprovechamos para comprarle unas patitas de pollo al Chinchu. 5 por 10 pesitos. Por más que el Chinchu ya comió chilaquiles porque Ale no se lo terminó, se va al camping nuevamente y con patitas de pollo. Algo que hay que tener en cuenta cuando venimos a San Cristóbal o cuando vengan ustedes es que las calles son súper angostitas. La mayoría son doble sentido, pero apenas cabe un solo carro de ida o de vuelta, así que pues nomás tener cuidado. Si vienen con un motorhome grande, Ni se metan. ni se les ocurra meterse al centro de San Cristóbal porque no salen nunca en la vida. Ven, miran, aquí, mira, casi que no pasamos. Un motorhome más grande no pasa. Estamos saliendo del camping San Nicolás con rumbo al centro de San Cristóbal de las Casas. Y hoy toca ir al centro a conocer San Cristóbal de noche. Toca conocer San Cristóbal de noche y probar el posh. ¿Qué es el posh? El posh, según investigamos, es un destilado de maíz y de piloncillo. Que no lo hemos probado, pero vamos a ver qué onda. Ya estamos llegando al Andador Guadalupe y estamos en busca de una pollería. Habíamos visto una, no nos acordamos dónde, pero habíamos visto una que se veía muy interesante, así que vamos a ver si la encontramos. Vean qué bonito se ve el cielo que hay en un solo pedacito que no está nublado. Pero qué bueno que hoy el sol nos dio chance de venir a visitar San Cristóbal, los colores, todo se ve súper bonito. Pero nosotros venimos por el postre. Y acá la encontramos, pollería, bebida tradicional de Chiapas. Y miren la cantidad de sabores que tienen de posh. Tradicional, mango, jamaica, jengibre, tamarindo, almendra, naranja, cacao, mora, plátano, durazno. Gente, miren qué curioso acá adentro del bar, de la pollería. En el techo hay todos elotes colgando. De diferentes colores, diferente variedad de elotes. Y acá están todas las botellas de posh, naturales y con sabores. Ya tenemos nuestro posh. Yo me pedí uno de durazno y Ale se pidió uno de mango, pero que está arrepentido. Es que, bueno, sabemos que aquí es como lugar de muchos duraznos porque en el camino se ven un montón de árboles y los duraznitos. Entonces, pues se nota que ese posh es de fruta natural y el mío se ve súper artificial. Estoy triste. Pero después, yo vi después que había de cacao, me olvidé, pero hubiese estado bueno, pues de cacao. Pero bueno, luego lo probaremos. Ajá. Está bueno. Tiene un sabor cafezoso. Uy, el tuyo Sí. está buenísimo. ¿Sí? A ver el tuyo. También está rico. No está tan mal como yo esperaba que estuviera. Están los dos muy... Sí, pero el de durazno creo que está mejor. Porque miren, el color luego se nota que este es como artificialón y este está súper turbio y se nota que es de fruta natural, pero la verdad es que los dos nos gustaron. Estos cositos también ricos. Son como taquis fuego chiapanecos. No sé qué sean, pero también ricos. El posh no es nada más una bebida alcohólica, no es solo un destilado, sino que es una bebida que se utilizaba antes para conectar el mundo material con el mundo espiritual según los indígenas de aquí de Chiapas.
Y Posh literalmente en celtal y tzotzil significa curación o medicina. Así que vamos a curarnos de todos nuestros males. Nos estamos curando. Salud. Salud. Bueno, nos tomamos el Posh y nos tuvimos que ir a otro lado porque empezaron a tirar cohetes. En San Cristóbal de las Casas también tiran muchos cohetes y Chincho está muy asustado. Así que aprovechamos y vinimos a otro lugar. Y estamos en una cervecería súper bonita y se llama Jules Cervecería Artesanal. Jules o Jules, no estamos muy seguros. Ahorita vamos a preguntar, pero es una microcervecería. Aquí mismo hacen la cerveza. Desde que entras el lugar se ve súper bonito. Y pues eso es lo chido, que es pet friendly. Pudimos venir con Chinchu. Estamos aquí en el jardín de atrás, que está súper amplio, súper bonito. Y ya estamos esperando con ansias nuestras chelitas. Bueno, ya trajeron nuestro encargo. Y miren nada más lo que se va a tomar Ale. O sea, yo bien humilde me pedí una copa acá de chela artesanal. Y miren Ale. ¿Cuál humilde ve el copón? 4 copas. Bueno, es que a mí me gusta probar un poco de todo, así que me pedí un sampler, una tablita de degustación de cervezas y elegí 4 diferentes. Esta es una Double Hazy, que es una IPA con 8.5% de alcohol. Oh. Esta es una Monstera, que es una Indian Pale Ale con 7% de alcohol. Esta es una Red IPA o Red IPA con 7% también de alcohol. Y esta es una Imperial Stout con 10% de alcohol. ¿Qué? Acabamos de conocer a Mafer, a la maestra cervecera. Es la encargada de hacer todas estas delicias, todas estas obras de arte. Así que pues vamos a probarlas y al ratito nos va a contar un poco más de esta cervecería. Y como vieron que vinimos con Chinchulín, vean lo que nos trajeron. Es una galletita que está hecha de la cebada con la que hacen esta Imperial Stout. Ajá. La hacen con cebada, cacahuate y huevo, nos dijo. Y eso está bien chido porque hay lugares que se dicen pet friendly, pero solo te dejan entrar con el perro, ¿no? Pero acá hasta realmente pet friendly es que te den agüita, te den galletitas. Y miren Chincho cómo sabe que hay galleta. A ver. ¿Qué me trajeron para mí? Yo vi que me trajeron algo para mí. Patita. Muy bien. Te vamos a dar galletita. Uy, está calientita. ¿Sí? Ay, no manches, qué rico. Qué riquísimo. Y bueno, nos trajeron unas papas también, que se ven muy buenas. Bueno, yo ya me probé todas las de Ale y probé la mía, pero yo me quedo con la mía. Directamente. Yo me quedo con la Double Hazy, que fue esta, la más clarita. La más clarita. Pero aunque estaba más clarita, estaba más amarga que todas estas. Y la de Nico también me gustó mucho. Creo que mi favorita fue esta y la de Nico. La mía es esta, la Belgian Ale. Ajá. Y también venden pizzas, así que para terminar con esto vamos a tener que pedir una pizza. Vean cómo se ve eso. Pedimos mitad Popeye y mitad chipilín. La Popeye es espinaca, champiñones, cebolla y tomate cherry. Y la chipilín es tomate, pesto de chipilín y queso Chiapas. Que el chipilín solo se da acá en Chiapas y es algo endémico. Bueno gente, ya comimos deliciosísimo, la pizza buenísima. Y vean, acá está todo el área donde hacen las cervezas. Vean el equipamiento que traen. Y acá está María, que es la encargada de hacerlas. Y muchas gracias, muy rico todo, la pasamos muy bien. Y a ver, cuéntanos un poquito sobre cómo es el proceso rápido de hacer una buena cerveza. Pues empezamos justo aquí en este sistema, que es en realidad un sistema piloto de las cervecerías grandes, ¿no? Pero Ajá. para nosotros es suficiente aquí. Así que en realidad lo que hacemos es un gran té con un grano que se llama cebada principalmente, pero en realidad puedes usar cualquier grano o fuente de almidón. Y lo que hacemos es, aquí ponemos agua, aquí ponemos esos granos, los remojamos, los recirculamos a través de las bombas y luego lo pasamos a esta olla a hervir. Ok. Hierve por lo menos 1 hora, hay otras recetas que sí hierven hasta 3 horas. Ok. Pero mínimo es 1 hora siempre. De ahí enfriamos y pasamos a nuestros tanques. Nosotros usamos fermentadores unitanques que nos permiten carbonatar aquí mismo la cerveza. Wow. También aguantan presión. Los chiquitos tienen de capacidad 120 litros, los grandes 240 litros. Y eso hacemos. ¿Y cada cuánto hacen? Pues
depende de la temporada, ¿no? Ajá. Pero tratamos de tener todos los fermentadores llenos. Como la cerveza tarda alrededor de 2 semanas, algunos estilos y otros hasta más de un mes. Ajá. Entonces, pues eso como que no podemos sacar, ¿no?, todas las chelas a Claro, al sí, mismo sí, sí, tiempo, sí, ¿no? sí. Tienen que ir Ok. unas Qué sí, chido. ¿no? Muchas gracias, qué lindo lugar y qué bueno poder ir a un lugar a tomarte una cerveza y que ahí mismo la hagan. Qué chido, sí. La neta, sí. Muy, muy Pues chido, muy gracias bonito. por visitarnos. Y muchas gracias por todo ustedes. Ahora sí vamos a conocer San Cristóbal de noche. Para terminar este recorrido por San Cristóbal de las Casas era necesario conocer el ambiente nocturno de la ciudad, donde sus andadores parecen tener vida propia, donde caminar por sus calles es simplemente relajante, con sus famosos artesanos y sus músicos de cada esquina, los colores, las luces y la buena vibra hacen que se vuelva un paseo espectacular. En el próximo capítulo seguiremos conociendo más sobre esta hermosa ciudad, así que nos vemos el próximo domingo con un nuevo video.